Ponemos de dónde es derivado para más o menos entender en nuestra realidad, digamos, los tiempos de evolución de una patología que uno trata de abordarla lo más rápido posible. Es un paciente derivado del interior, en donde se había presentado, a donde había consultado por un dolor opresivo de intensidad 9/10 con irradiación al miembro superior. Aproximadamente a la hora de la consulta el cuadro presentaba 4 horas de evolución, se presentaba estable hemodinámicamente, fue derivado hacia su centro de referencia, que fue el centro integral de la banda, y desde ahí se deriva al centro de hemodinámica, ¿sí? Este es el electrocardiograma que se realizó en el centro, ¿sí? Observándose trastorno del segmento ST en la cara ínfero, lateral. Se procede... se lo recibe al paciente en la sala de hemodinamia, ¿sí? Con un cuadro de 10 horas de evolución aproximadamente. Como tratamiento había recibido un bolo de 10.000 unidades de heparina solamente, y se realiza la angiografía, ¿sí? Como podemos observar, aquí tenemos una arteria circunfleja que se encuentra totalmente ocluida, de aspecto agudo. Lo volvemos a repetir a la proyección. ¿La flechita se da? No me deja. Pasamos a hacer la otra proyección, que era descendente anterior. Observamos una placa de grado severo en el segmento medio y la arteria coronaria con enfermedad difusa moderada severa en el segmento proximal y medio. Se decide realizar angioplastia a la arteria circunfleja, se produce una guía 0,14, se logra atravesar hacia un lecho distal, no se llegan a observar luego del pasaje de la guía los lechos distales. Se retira la guía, se atraviesa, intenta buscar, digamos, otros lechos distales, se la logra progresar a la misma, se avanza con un balón de angioplastia coronaria y se logra observar los lechos distales, ¿sí? Con un flujo distal TIMI2. Se observa en este segmento, que sí le podría llegar a mostrar. No me deja. Si volvemos. En este segmento, una presencia de material radiolucente que es compatible con trombo, una cantidad importante, por lo cual se decide finalizar el procedimiento con un resultado subóptimo, observando los lechos distales con un flujo, digamos, distal que no es normal, ¿sí? ¿Qué es lo que se plantea con el paciente? Se plantea... dentro de lo que sería el estudio, se realizó la infusión intracoronaria de inhibidores de la glicoproteína, el tirofibam, 2 miligramos, y adenosina para poder mejorar los lechos distales. El paciente se encuentra estable, sin angos, se deriva a su centro de referencia, se le indica doble antiagregación y se plantea realizar tratamiento con heparina sódica endovenosa en rango de anticoagulación y repetir una angiografía a las 72 horas. Esta es la angiografía posterior a las 72 horas. Observamos que hay una gran mejoría, digamos, en la presencia del material radiolucente, con mejorías al nivel de los lechos distales, observándose ya un flujo TIMI3. Se procede a realizar la angioplastia, se coloca un stent liberador de droga, con un resultado final exitoso. ¿Sí? Sería el control angiográfico 72 horas después. 72 horas después. Con la heparina, ¿no? Con la heparina. Doble antiagregación, con aspirina y clopidogrel y heparina en dosis de rango de antiagregación. Exactamente. O sea, con heparina y con la infusión intracoronaria de tirofibam y de la adenosina, ¿sí? Seguimos con el siguiente caso, ¿sí? Paciente masculino de 60 años de edad, hipertenso, diabético, derivado de otra institución, con dolor precordial, centro torácico, de aproximadamente 6 horas de evolución con una intensidad de 8/10. Este es el electrocardiograma del paciente. Observamos un trastorno del segmento ST en la cara inferior, con infra en la cara anterior. Se realiza la angiografía. La arteria coronaria izquierda, si bien tenía un flujo enlentecido, microangiopático de la arteria ascendente anterior, no habíamos observado lesiones, no puse otras proyecciones para no hacerlo largo. Vemos la arteria coronaria derecha, una oclusión total en su segmento medio. Se logra objetivizar, digamos, los lechos distales con un flujo TIMI1. Se procede a realizar la angioplastia.
se logra atravesar una guía hacia el lecho distal, se avanza un balón de angioplastia coronaria, se realiza la predilatación del mismo, recuperamos el flujo epicárdico, se realiza nuevamente la infusión intracoronaria de inhibidores de glicoproteína y de adenosina para poder mejorar los flujos a nivel distal, y este es el resultado del procedimiento en primera instancia, ¿sí? Mejorando el flujo a nivel distal con una placa radiolucente crítica en el segmento medio. El paciente se encuentra estable, se encuentra sin dolor, mejora el electro, si bien todavía siguen habiendo algún tipo de trastornos en la cara inferior. Se le realiza un ecocardiograma. En el ecocardiograma posterior a la angioplastia se observa que hay trastornos segmentarios de la motilidad con hipocinesia inferior e hipocinesia basal con una punción conservada. ¿Qué decidimos con el paciente? Hacer exactamente lo mismo, doble antiagregación, heparina en rango de anticoagulación durante 72 horas. Realizamos la revisión angiográfica. Al realizar la revisión angiográfica vemos que hay mejoría a los lechos distales, digamos, de la obstrucción, y observamos vasodistales que anteriormente no lo habíamos observado, ¿sí? Con una gran cantidad de material radiolucente en el segmento medio, ¿sí? No lo veíamos, digamos, un paciente para hacer un tratamiento definitivo con colocación, digamos, de stent y poder mejorar esta placa por la presencia de material radiolucente. Lo que decidimos, el paciente se encontraba estable, no había repetido ángulo durante su internación. Aquí lo vemos mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que decidimos? A pesar del tratamiento con heparina, diferente del caso anterior, no habíamos tenido, digamos, una mejoría en cuanto a la presencia de trombo. Decidimos realizar anticoagulación con apixaban más la doble antiagregación con aspirina y clopidogrel durante 3 meses y realizar una nueva revisión angiográfica. El paciente regresa a los 3 meses y esta es la coronariografía del paciente, ¿sí? Vamos a flujos distales TIMI-3 con una mejoría sustancial de la placa que observamos en el segmento medio, ¿sí? No se decide la colocación de stent porque no veíamos ninguna lesión residual, digamos, estaba todo limpio. Entonces el paciente continúa actualmente con la doble antiagregación, se planteó la anticoagulación para cumplir 6 meses y después seguir con su terapia de doble antiagregación. Se le realizó el ecocardiograma, este es un ecocardiograma 3 meses posterior al evento agudo, ¿sí? En donde vemos que no presenta trastornos en regional, en donde los tenía previamente, que era su cara inferior, con buena función ventricular. Tercer y último caso, paciente de 55 años, derivado de la ciudad de Quimilí, disconfort precordial, no era un cuadro típico, sino que era más bien una molestia de aproximadamente 6 horas de evolución, en contexto de un paciente que se encontraba con hipertensión arterial, diabético, no insulino requeriente. Ingresó a la UTI de nuestro servicio con 6 horas de evolución, había disminuido el dolor, pero se decidió realizar la angioplastia. La verdad que el electrocardiograma no nos mostraba, digamos, grandes cosas. Sí, una falta de progresión de R toda la cara anterior, con un trastorno del segmento ST en la cara lateral alta, cara inferior también falta de progresión de R. Esta es la coronariografía, arteria circunfleja, una lesión oclusiva. Si bien observamos que hay una radiolucencia, o sea, esto que queda pintadito, pero observamos los lechos distales por circulación heterocoronariana. ¿Sí? Hacemos otra proyección, observamos que en la descendente anterior hay una placa crítica suboclusiva con imagen radiolucente y la arteria coronaria derecha con enfermedad severa en segmento proximal y medio. Y aquí además observamos que también hay un grado de circulación colateral heterocoronariana. Esto sería la arteria circunfleja. ¿Qué decidimos con el paciente? Tomamos como el paciente no presentaba grandes síntomas en el momento, tomamos como un evento agudo la arteria descendente anterior
y por la presencia de circulación colateral de la arteria circunfleja como un proceso un poco más de característica subaguda crónica, entonces se decide hacer la angioplastia de la arteria descendente anterior. Nuevamente se realizó de manera intracoronaria, inhibidor de la glicoproteína y adenosina. Se colocó un stent con droga y este es el resultado final de la arteria descendente anterior. El paciente continúa su internación, este es el electro de control, digamos. Disculpa, Manuel, pero Sí. Antes de eso la circunfleja estaba permeable, me parece. No, tenía una 100%. lesión suboclusiva Suboclusiva, pero estaba permeable. con Sí. circulación colateral. Sí. ¿Entiendes? O sea, se llenaba ¿Ven? parte A anterior. ver, esa, Manuel. Ahora. Aquí una lesión suboclusiva, que los lechos distales se llenan. Tiene continuidad con el stop. Sí, no, Claro. pero después en la última, control posangioplastia, la ADA directamente está. Ahí. Claro que es más corta la proyección, no le dimos más tiempo, digamos. Acá la quiero no pasa. Yo creo que estaba suboclusiva y se tapó, lo que pasa es que tiene circulación desde la derecha. Desde la derecha, sí. ¿Mm? Y este lo coronaría. Sí. Sí. La cuestión es que, bueno, tomamos como un evento agudo la DA y, como le decía, su agudo, pero la Lo que idea... pasa es que a veces ocurre que puede haber evento agudo sobre todo Dos. Exactamente. Fue Sobre- algo que también lo el paciente quedó internado, ¿sí? Se le realiza un electrocardiograma en donde sí había trastorno segmentario de la motilidad, asinesia apical, con un deterioro moderado de la función ventricular. Durante la internación, a las 48 horas, se decide realizar una revisión angiográfica. En realidad, en ese momento nosotros habíamos planteado hacer la coronaria derecha, en la realidad, ¿sí? Hacemos una revisión angiográfica de la izquierda, ¿sí? Realizamos la revisión angiográfica para ver el stent de la izquierda y nos encontramos que la arteria circunfleja había recuperado el flujo anterior. ¿Mm? Exactamente. Procedemos a hacer la angioplastia de la arteria circunfleja. Se le colocaron dos stents con droga, segmento proximal y medio, y este es el vaso que quedó. ¿Sí? Grande la circunfleja. El paciente se fue de alta hospitalaria, a las 2 semanas reingresa, digamos, para poder realizar el tratamiento de la arteria coronaria derecha. Y este es el resultado final de la arteria coronaria derecha. Exactamente. Como le había dicho al principio, la idea era presentar 3 casos clínicos, 3 pacientes diferentes con una misma estrategia, digamos, y con resultados óptimos, ¿sí? Por ahí uno que hace intervencionismo se apura para tener un resultado bueno a la brevedad y no es tan así, digamos. Se pueden optar por otro tipo de tratamientos que son válidos también. No vamos a hacerlo tan largo esto más que nada del tratamiento del síndrome coronario agudo, la anticoagulación y el tratamiento antiplaquetario, digamos, que es muy importante. Estas son las recomendaciones que fueron evaluándose cada 5 años, ya tenemos 2012, 2017 y la última de 2025 del Circulation. Es para explicarles, siempre se opta por el acceso radial para evitar complicaciones, para mayores. Y aquí yo quería hacer hincapié porque puede surgir la pregunta del tema de un método que se utiliza, que es la aspiración de trombo, ¿sí? Que es otra estrategia válida, digamos, cuando hay una presencia de material radiolucente importante. Pero aquí lo que este dibujito es para entender que sí tenemos que recuperar el flujo epicárdico, pero también tenemos que cuidar la microcirculación, ¿sí? Muchas veces nos centramos solamente en esto, en recuperar el flujo epicárdico, tener una arteria abierta, importante, pero con disminución de la microcirculación, en donde podemos generar mayor zona de infarto, mayores grados de complicación, ¿sí? Aquí es lo que utilizamos los stents y aquí en la microcirculación es lo que usamos los inhibidores y la adenosina, ¿sí? Bueno, el oxígeno en los pacientes, la nitroglicerina, los antianginosos, los analgésicos en el tratamiento, los antiagregantes, la aspirina y el clopidogrel. Nosotros en nuestros medios es sobre todo clopidogrel y en algunas ocasiones el prasugrel. Los inhibidores de la glicoproteína.
No está, o sea, el nivel de evidencia del uso de los mismos, ¿sí? Es un nivel de evidencia 2A, ¿sí? Yace intracoronario endovenoso se encuentra reservado para la evidencia angiográfica de lesiones trombóticas largas, fenómeno de no reflow o trombosis del stem, ¿sí? O sea, no está estandarizado ni protocolizado, no hay ningún estudio que nos arroje evidencia que da mejor resultado o no. Eso es a cuestión de cada operador, de cada servicio, ¿sí? El Abscisimac tiene una tendencia sin ser mejor que Claro. Eso, claro, como dice el doctor Bosch, eso a nivel de guías, la abscisimac tiene mejores resultados. La verdad que nuestra realidad es... sí. Es mucho más práctico el uso del agrastat, del tirosibam. No tiene que conservarse cadena de frío, se puede hacer en bolo. Bueno, y la Abscisimac también. Uno lo pone directamente en el mar y con el filtro, Sí. y directamente lo limpieza en 10 y lo lleva así en los flasheados del filtro directamente. Y es más sencillo todavía.